anunciaron ya que en los primeros meses de este gobierno la inseguridad alimentaria llega al 18%, o sea, es una duplicación de los porcentajes de indigencia que teníamos sobre fines del año pasado. O sea, hay un agravamiento, es lo que decimos, o sea, Claro. había problemas graves al final del gobierno anterior, obviamente casi un 10% de familias, de personas que no tienen recursos para alimentarse adecuadamente, no era un problema pequeño, pero Claro, ahora estamos en el 18%. claro, Entonces, realmente los problemas no solo que no se solucionaron, sino que se agravaron mucho. a Isaac Rudnick. Él es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. Isaac, ¿lo tenemos en línea? Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto tenerlo aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Bueno, lo convocamos un poco para charlar sobre la situación social, pero antes de hablar de la situación social me parece que es importante que nos comente un poco qué es este Instituto de Investigación, que muchos lo conocemos, que viene haciendo un trabajo hace muchos años y que está comprometido con los ciudadanas y ciudadanos de la Argentina, pero en particular de los barrios populares. Sí, nosotros venimos, como decís vos, trabajando hace muchos años en los barrios populares y ahí, además de compartir la cotidianeidad de los problemas y de las situaciones cada vez más graves que atraviesan estos barrios, los hogares, las familias que habitan en estos barrios, construimos sobre la base de esa participación, de esa pertenencia, una serie de indicadores que justamente nos permiten de alguna manera reflejar de una forma más concreta algunos de estos problemas. Uno de los indicadores que construimos es el índice barrial de precios, y al igual que los otros que construimos como el indicador barrial de situación nutricional, tiene la particularidad de que lo desarrollamos con la participación protagónica de los propios vecinos y vecinas de los barrios, de cada uno de estos barrios. En el caso del índice barrial de precios, todos los meses, desde hace 11 años, en el caso del conurbano, en otras ciudades del país, o actualmente lo estamos desarrollando en 17 ciudades de Argentina, en otras ciudades tiene una vigencia más reciente. Consiste fundamentalmente en que todos los meses se relevan los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, los 57 productos de la canasta básica de alimentos, que son los mismos que releva el INDEC para construir su índice de precio del consumidor. Publicación. Claro, la publicación del INDEC, del IPC y de las canastas, porque el INDEC tiene dos publicaciones, una de canastas y otra del índice de precio del consumidor, que abarca todos los precios de consumo masivo de consumo masivo. Bueno, venimos construyendo ese índice que nos da la posibilidad de saber efectivamente qué precios
pagan los habitantes de los barrios populares sobre esos productos y cuánto es el valor real que tiene la canasta básica de alimentos en los barrios populares que hacemos el relevamiento. Bueno, eso da una ventaja importante respecto a otro tipo de relevamiento, porque la participación de los vecinos y vecinas conlleva una capacitación previa y conlleva un proceso de aprendizaje que permite después ir y hablar una serie de problemas que se viven cotidianamente ahí y sobre todo tratar de dilucidar las causas de por qué se están viviendo esta situación. En el caso del indicador de la situación nutricional se hace una vez al año y implica el peso, chequear el peso y la talla de niños y niñas y adolescentes de 0 a 18 años, y eso permite saber cuáles son los porcentajes de niños y adolescentes que tienen situaciones, que atraviesan situaciones de malnutrición. Claro, sí. Bueno, y en ese caso también lo hacen los propios vecinos y vecinas, hacen el relevamiento, lo trasladan a una plataforma, los datos que están chequeando, y de ahí se procesan esos datos. Isaac, ¿cómo te va? Gabriel Chapunau te habla. ¿Cómo estás? Es de enorme importancia es poder tener una radiografía métrica de esta naturaleza construida con los vecinos en los barrios. Y en este sentido te voy a hacer dos preguntas. La primera es cuál es tu percepción a partir de este trabajo que están realizando, si es cierto o no que la inflación se está desacelerando en Argentina. Esta es la primera pregunta que te voy a hacer en la percepción del trabajo en el barrio. Y la segunda pregunta es cómo ves la amplitud, digamos, de los precios, que en distintos lugares hay precios muy altos del mismo producto que en otras partes están más bajos, ¿no? Entonces, esta disociación de los precios, ¿cómo está hoy en Argentina en la experiencia de ustedes, no? Bueno, hay una desaceleración de los aumentos si lo comparamos con los primeros meses de este gobierno. Y ahí sí hubo una desaceleración, sobre todo en los últimos 2 meses. En junio, por ejemplo, todavía no están procesados todos los datos, pero los primeros datos del conurbano nos están dando un incremento de los productos de la canasta básica de alrededor del 3%. Eso viene obviamente de la mano de una caída brutal del consumo. Hay una pérdida importante de las ventas, sobre todo en los negocios pequeños, medianos, que son la característica de los negocios del barrio, y hay muchas de estos negocios, almacenes, kioscos, que o están a punto de cerrar, o algunos ya cerraron porque no justifica su existencia, y incluso producen pérdida. Y algunos no se cierran, aunque estén vendiendo poco, pero porque, digamos, de alguna manera acolchonan los costos, porque perdón. Sí. ¿Escuchan ustedes? Sí, estamos escuchándote. Sí. Entonces hay algunos de estos negocios pequeños y medianos que no se cierran, a pesar de que están vendiendo muy poco, porque en realidad
amortizan, digamos, sus costos porque Claro. el kiosco lo abren en la ventana de casa o circunstancias de ese tipo que les permiten mantenerse, pero en general están, digamos, sufriendo la caída de las ventas de una manera muy, muy fuerte. Eh, y la segunda pregunta, repetímela, por favor. Y la dispersión que hay de precios, bueno, que está Ah, relacionado, sí, 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 las sí. grandes Bueno, cadenas, eso es característica de los periodos de alta inflación, que es la dispersión de precios, que es esto que vos describís, de que en un negocio que está cercano a otro, el mismo producto tienen precios que son muy distintos. Eso es consecuencia como te digo, de situaciones de alta inflación, porque hay algunos negocios que pueden tener un poco más de espaldas para sostener los precios, para haberse estoqueado antes, y hay otros que no tienen esa posibilidad y entonces reponen en el día a día y tienen que ir ajustando el valor de cada uno de los productos. Y la otra situación es que hay también algunos que se adelantan a la posibilidad de que claro. cuando vayan a reponer la mercadería en el mayorista les vayan a cobrar caro, y entonces se adelantan y aumentan por las dudas. ¿No? Así es, sí, para poder reponer. Isaac, antes de entrar en los otros indicadores que son muy importantes que hacen ustedes, le voy a pedir a la locutora que me lea dos párrafos, uno sobre el INDEC y otro sobre UNICEF, que nos va a dar un marco para abordarlos. Bueno, De acuerdo a los últimos datos del INDEC, en el aglomerado Gran La Plata, la desocupación alcanzó en el primer trimestre de 2024 a 39.000 personas, un 8,2% de la población económicamente activa, valores superiores al 7,1% del primer trimestre de 2023 y al 5,6% del cuarto trimestre de dicho año. Teniendo en cuenta este último dato, se incorporaron 13.000 desocupados en el Gran La Plata durante los primeros 3 meses del corriente año. Esta situación es aún más alarmante si sumamos la población ocupada que demanda empleo, que asciende en este primer trimestre a 83.000 personas, un 17,4% de la población económicamente activa del Gran La Plata, 4,2 puntos más que en el primer trimestre de 2023 y 2,9 puntos respecto al último trimestre. Por su parte, en el informe de UNICEF, octava ronda, se señala que a nivel nacional para abril de 2024, en un 48% de los hogares con niñas y niños, los ingresos percibidos mensualmente no permiten cubrir los gastos corrientes, y en un 82% de los hogares, los ingresos no alcanzaron para hacer frente a gastos de niños, niñas y adolescentes, marcando un aumento de 20 puntos respecto al año pasado. El informe plantea asimismo que la única alternativa posible que encuentran los hogares es saltarse comidas. Más de 1 millón de chicas y chicos tuvieron que saltarse una comida diaria, desayuno, almuerzo, merienda o cena, por falta de dinero, 7,4% del total. Bueno, Isaac, queríamos darte este marco, uno propio de La Plata, del desempleo, pero que esto se ve en todos lados, y el otro, la situación de los hogares. Ustedes tienen dos informes, dos indicadores más, uno que venían realizando, que era el indicador familiar de acceso a la alimentación, y el otro que es continuidad de que es el indicador familiar de acceso a derechos. ¿Qué nos podés decir de esto que escuchamos recién con lo que ustedes están observando en los barrios populares? bueno, hay algunos datos. Respecto a la desocupación, obviamente el dato más relevante, digamos, que contribuye al aumento
sistemático de la desocupación en los últimos meses tiene y que afecta principalmente a los barrios populares es el congelamiento de la obra pública. Claro. Y eso trae como consecuencia un impacto directo de descenso de la demanda de trabajo en la construcción. Claro. Con lo cual ahí hay un impacto directo, como te digo, en los hogares de los barrios populares, porque los jefes de familia, muchos de los jefes o la mayoría de los jefes de familia que tienen empleo o que tenían empleo en la construcción. La construcción se achica por dos vías. Una, por el congelamiento de la obra pública y la paralización de obras, de grandes obras que administraban o que desarrollaban las empresas. Y la otra vía que también achica la demanda en la construcción es el descenso del poder adquisitivo de la clase media. Claro, que demandante. Deja de lado los arreglos, las ampliaciones y la pequeña, digamos, obra que hacen en sus casas y que siempre se constituye en una importante fuente de trabajo para la gente que vive en los barrios. Sí, digamos ahí, Isaac, que el empleo en los barrios, en su mayoría, es un empleo informal, no registrado, y que afecta directamente, automáticamente, cuando se cae la clase media, la demanda, se cae, lo que se dice comúnmente el mercado interno, automáticamente afecta sobre esos empleos. Exactamente. Y sobre la situación de la acción de los pobres, el año pasado, el último informe del INDEC sobre pobreza e indigencia del último semestre del año pasado, acusó un 9%, 9,5%, si mal no recuerdo, de la población a nivel nacional en situaciones de indigencia, o sea, en una situación en que sus recursos no le permiten sufragar los gastos indispensables de los 50, para adquirir los 57 productos de la canasta básica de alimentos. Eso es lo que lleva a lo que vos describías, que es saltear comida y además bajar sustancialmente la calidad de la alimentación, o sea, imposibilidad de lácteos, imposibilidad de... Sí, eliminar alimentos necesarios, imprescindibles para una correcta nutrición, ni hablemos de los niños. Exactamente. Exactamente. Te hago una consulta, porque en función de que el instituto que dirigís carga de investigación social, económica y política ciudadana, y por lo que he visto en los informes, trabajan con el método de investigación acción participativa, ¿no es cierto? ¿Cómo percibís el impacto de estos números que estamos hablando, que parecen cuestiones métricas, en la percepción política de los barrios? Es decir, ¿cómo ves esta situación de lo económico a lo político? Bien, lo que te decía es que los datos de la UCA, del Observatorio Social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, ellos relevan inseguridad alimentaria, que es otra manera, otro abordaje para medir la indigencia. Y ellos están anunciaron ya que en los primeros meses de este gobierno la inseguridad alimentaria llega al 18%, o sea, es una duplicación de los porcentajes de indigencia que teníamos sobre fines del año pasado.
O sea, hay un agravamiento, es lo que decimos, o sea, Claro, había problemas graves al final del gobierno anterior, obviamente casi un 10% de familias, de personas que no tienen recursos para alimentarse adecuadamente, no era un problema pequeño, pero claro, ahora estamos en el 18%. claro, es un... Entonces, realmente los problemas no solo que no se solucionaron, sino que se agravaron mucho. Claro, sí. Yo me parece que hay que introducir otro, A otro ver, parámetro, otro a ver. elemento que tenemos que empezar a tener muy en cuenta, es el de la salud mental. Ah, Porque obviamente una consolidación en los últimos años de niveles de pobreza del 40%, 42%, que es solo con lo que terminamos el año pasado, pero que esto está planteado ya como prácticamente como una consecuencia natural del desarrollo económico en nuestro país, con niveles de malnutrición que están también más o menos en porcentajes similares, niveles de malnutrición en niños, niñas y adolescentes del 40-42% en todas las provincias del país. Y un avance, eh, digamos, inexorable, imparable de la presencia del narcotráfico en los ah, barrios populares, obviamente trae como consecuencia una penetración de drogas muy tóxicas como el Paco, que claro. inevitablemente van a traer graves problemas y están trayendo graves problemas de salud mental, sobre todo en los adolescentes y en los chicos más chicos también, los preadolescentes también. Hace un rato escuchaba Ujú. una nota que hacían a un, eh, a un especialista en temas de salud mental, que es un profesional que trabaja en el Borda, Ajá, que trabaja hace muchos años en el Borda, y le pregunta justamente cómo veía, cómo, si había cambios en la población, en cómo se veía la situación en el hospital eh, a través de los años, y justamente decía es que cambió la composición de la población. ah, Ahora es una población más joven, sustancialmente, son jóvenes los que pasan por esa situación y tienen que ser atendidos en el hospital, y fundamentalmente afectados por situaciones de consumo problemático, entre ellas mayoritariamente el Paco, y entre ellos fundamentalmente de los sectores provenientes de los sectores más vulnerables. O sea, hay ahí una manifestación claro, es un... muy clara de una problemática que no deja de agravarse, que no deja de profundizarse, pues nosotros ah, siempre estamos aludiendo a la problemática de la alimentación, estamos aludiendo mm, a los problemas de la inseguridad alimentaria, que traen como consecuencia malnutrición, problemas de aprendizaje, problemas eh, de enfermedades, eh, de enfermedades no transmisibles, como la diabetes o claro, como la hipertensión, pero además a esto en los últimos años se viene agregando los problemas de salud mental, que obviamente con la política que está llevando adelante el gobierno de vaciamiento de una cantidad de programas que justamente intentaban o intentan atender este tipo de situaciones, obviamente no hay ninguna perspectiva de que este tema se vaya a, a dejar de profundizarse. claro. El corte de la provisión de alimentos a los comedores populares, obviamente ha traído un debilitamiento muy fuerte de esa ayuda, no solo la que llega a través de los movimientos sociales,
la que llega a través de la iglesia, la que llega a través de tendencias, de los sí, era todo nacionales que así. Ruski es todo un entramado, una red de contención ante una situación que existía, pero esto lo que ha hecho es profundizarlo. Es como que cuando uno plantea, como se dice vulgarmente, políticas de ajuste en un escritorio, en una planilla Excel, eso tiene implicaciones directas y que me parece que nos tiene que interpelar qué tipo de país queremos y qué tipo de sociedad queremos, porque lo que usted plantea en el ámbito de la salud mental es muy fuerte esto, y esto no se cambia de un día para otro. Absolutamente. Lo que viene cambiando es para mal, Claro. digamos, porque se viene profundizando y se viene ampliando. Claro. El Paco como droga que se ha convertido en un consumo masivo, sobre todo en los sectores más, la situación era marginal, Claro. y ahora tiene un nivel de prevalencia. Yo no soy especialista pero no tengo números respecto a eso, pero lo veo incluso en lo diario, acá cerca, ¿no? en los barrios a donde voy y en el propio barrio a donde voy. Sí, cuando se retira el Estado aparecen otros intereses que no son justamente los mejores para la construcción de una sociedad hacia futuro. Isaac Rudnick, realmente ha sido un gusto tenerlo, que nos haya dedicado este sábado a la tarde-noche a Radio Universidad para conversar todas estas cuestiones, porque como decía al comienzo, este Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que viene hace años trabajando en los barrios populares, viene alertándonos sobre las distintas situaciones, y ahora nos alerta que diciendo esto se está complicando cada vez más, el camino no es por acá. Así que le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias a usted por llamar. Bueno, muchas gracias. Bueno, estuvimos con Isaac Rudnick del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.